Buenas tardes a todos los que nos acompañan y nos están siguiendo de manera constante en redes sociales, en nuestra página de MindSafe, donde estamos subiendo contenido como webinars, algunos tips sobre temas de seguridad, algunos temas sobre el manejo de perfiles dentro de las organizaciones. El día de hoy, continuando con esta serie de entrevistas hacia personas expertas en seguridad, estamos con el doctor Aldo Bustos, médico traumatólogo. Él es especialista en medicina del trabajo y especialista en auditorías médicas, además de tener un posgrado en administración y ergonomía. Es jefe de servicio médico de Danone en Argentina, en la planta de Longchamp. Él está desarrollando un programa, un proyecto sobre el bienestar en las organizaciones. Punto fundamental el día de hoy para un adecuado desempeño de nuestro personal dentro de las mismas. También nos acompaña, igual desde Argentina, Javier Ortiz, Global Manager del Departamento de Consultoría en Mindsafe para Midot. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Como siempre, un gusto el poder compartir estos espacios con ambos. Y pues vaya, Aldo, platícanos un poco del por qué este proyecto, este desarrollo hacia el bienestar organizacional, por favor. Bueno, primero agradecerles la invitación, los saludo desde Argentina, gracias por la presentación. El por qué, yo creo que bueno, esta es la evolución de algo que se iba a dar naturalmente, tanto en la seguridad como en la salud, y creo que la palabra bienestar justamente viene como a unificar esas dos áreas que si bien se vienen trabajando y hay protocolos, por lo menos en Argentina está establecido claramente qué hace el servicio médico, qué hace el de seguridad e higiene. Yo creo que la palabra bienestar y el enfoque que le damos desde el bienestar, digamos, para trabajar sobre los empleados, sobre la prevención, hace que trabajemos de manera sinérgica, transdisciplinaria, y que obviamente los resultados que tengamos sean los mejores para nuestros empleados. Yo ahora en la presentación seguramente puedo ahondar un poquito más en los conceptos y desarrollarlo esto, pero yo creo que es lo que necesitábamos para hacer homogéneo el cuidado de una persona. Yo creo que hasta ahora se venía trabajando de manera sectorizada, quizás desde seguridad por un lado, desde salud por otro, en algunos momentos trabajando juntos, tirando por el mismo lado y en otros quizás chocando y peleando. Y bueno, bienestar justamente viene a decir que todos trabajamos bajo ese paraguas y creo que también involucra a las otras áreas que si bien teóricamente siempre trabajan, yo creo que ahora, o por lo menos en esto que yo voy a presentar, vi que hubo un compromiso mucho más fuerte de las áreas de recursos humanos, de las áreas operativas. Entonces yo creo que es la llave o es la nueva llave que se nos abre y de alguna manera nos va a ayudar, digamos, como a subir un nivel en el cuidado de las personas. Claro, muchas gracias. Bienvenido, Aldo. Javier, como siempre, un placer estar contigo compartiendo estos espacios. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Aldo, por brindarnos este tiempo y poder aprender de un experto como él sobre bienestar, que es uno de los pilares clave cuando nosotros hablamos de cambio comportamental. Llega un momento en donde hablamos de desempeño, hablamos de dimensiones personales, dimensiones conductuales, y hay una que es compromiso, y el bienestar de cada persona y del grupo de trabajo tiene incidencia directamente sobre el compromiso de la persona. O sea, no es, y Aldo nos va a hablar de esto muchísimo, porque es un experto y aparte un experto operativo, no es el famoso médico de receta, sino el médico que hace, que tiene impacto en el negocio. Entonces, una persona que entiende el concepto de bienestar, un empleado que empieza a sentir que desde la organización lo cuidan más allá de una receta médica, empieza a generar un compromiso diferente con la organización, con su propia salud, con la salud de sus compañeros, y la verdad estamos deseosos y agradecidos de poder tenerte, Aldo, en esta reunión y que nos comparta toda tu experiencia, que sabemos que es muchísima, y especialmente de campo, que vas a venirnos con esos tips que ayudan a que el programa de bienestar realmente funcione y no sea el PowerPoint lindo que se presenta una vez al año, sino que sean acciones realmente de cambio, de transformación en las personas desde, como me encantó tu palabra, de homogéneo, ¿no? De el todo. O
Así que muchas gracias y aquí estamos atentos a escucharte y a aprender contigo. Muchas gracias, Javier. Pues sin más preámbulo, por favor, vamos a dar inicio. Al final vamos a realizar algunas preguntas y resolver algunas dudas que puedan llegar a surgir con base en la presentación. Aldo, el foro es todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo ya comencé a compartir la presentación. Si no se llega a ver o si tenemos alguna dificultad, me avisan. Mucho de esto está basado también en lo que aprendimos de nuestros compañeros de seguridad. Yo creo que recién dijo la palabra cultura y van a ver que empiezo a meter conceptos de eso en esto que vamos a hablar, bienestar. Yo en esta presentación, como hablar de bienestar es muy largo, lo que voy a ir haciendo es como ir sectorizándolo hacia alguno de los pilares, y dentro de alguno de los pilares vamos a hablar de algo específico quizás, que es el entorno laboral saludable, porque esa por ahí es el área donde yo me desempeño con mayor expertise, y hay otras áreas digamos, del bienestar que podríamos encontrar gente con mucha más experiencia y mucha más idoneidad. A grandes rasgos, cuando hablamos de bienestar, van a ver estos pilares que son generales, que es el emocional, el espiritual, intelectual, el físico, que ese es el que generalmente a los servicios médicos nos toca más de cerca, el ambiental, el financiero, el ocupacional, el social. Bueno, todas estas cosas tienen repercusión, digamos, sobre el bienestar de la persona. Nosotros en nuestro programa, dentro de la compañía, nuestro programa contemplaba cosas muy similares, pero algunas cositas con matices o diferencias, que era un camino de trabajo saludable, gestionar con autenticidad y liderazgo, que el crecimiento fuera, digamos, también sostenible y sustentable, que se valorara el trabajo diario, y había un eje o un pilar que era el entorno laboral saludable. Antes de entrar a lo que es el programa, algunos conceptos que para mí es importante. Yo soy una persona que me gusta evaluar mucho, después tomar acciones y obviamente reevaluar a ver cómo nos fue, y por eso me detengo en estos 2 segundos. Cuando hablamos de bienestar, lo más probable es que sea algo subjetivo, porque, como explicaban recién, es algo que siente la persona. Y no hay datos objetivables para hablar de bienestar. En cambio, la calidad de vida sí tiene datos objetivos que se pueden, digamos, objetivar, valga la redundancia, para medirlo. Por eso también el bienestar, como si fuera una cascada de cosas, trabaja también para la calidad de vida de las personas. Fíjense el alcance que tiene la palabra, que recién hablábamos de la definición. Y recién también, ya en la introducción, dejamos deslizar la palabra cultura, y para mí eso es, digamos, es el modelo que quiero seguir de seguridad e higiene, porque yo vi los resultados que tuvo, por lo menos, Javier en sus trabajos en seguridad, y bueno, cuando a alguien le va bien, uno tiene que mirar y copiar y adaptar todo lo que ya le resultó muy bien, digamos, en otras disciplinas y a otras personas. Y ahí están los comportamientos individuales y sociales, digamos, en relación a la salud. Y esa cultura de la calidad de vida que queremos desarrollar. En su momento nosotros hicimos un programa que tenía objetivos generales y objetivos específicos, pero sí tratamos de institucionalizar la palabra calidad de vida y bienestar laboral. Eso fue uno de los, digamos, de las grandes metas que nosotros nos pusimos. Cuando hablamos de la evolución de esto de bienestar, porque ahora hablamos de bienestar, pero previamente existían cosas, no es que salimos de la nada. Y como recién decía Javier, bienestar no es hacer una presentación linda, ponerla, tirar 10 acciones al voleo y ver qué sale, o decir estoy haciendo bienestar en mi compañía. Claramente eso no es. Realmente, para llegar a tener bienestar tenés que haber pasado por un proceso, tenés que tener un entendimiento, tenés que tener un convencimiento, o sea, tiene que estar, digamos, tiene que haber una decisión de los líderes, tiene que haber una cultura, y eso no se logra de un momento a otro. O sea, es muy difícil, si yo digo hoy 2023 quiero armar mi plan de bienestar, poder armarlo y que salga todo a la perfección, porque realmente es algo que se desarrolla en el tiempo. Por lo menos en mi experiencia, nosotros a seguridad y a salud se le da mucha importancia en mi compañía, y había un montón de acciones, y creo que había sistemas muy robustos de seguridad. Quizás los de servicio médico no estaban tan aceitados, pero había realmente recursos físicos, humanos, había campañas, había planes de salud
pero trabajaban de manera ineficiente, por decir de alguna manera. Eso tuvo un salto de calidad en algún momento cuando se empezaron a introducir los primeros conceptos de bienestar para tratar de llevarlo a la compañía, y se armó como una autoevaluación que intentaba un poco ordenar estas acciones y darle un curso. Y yo creo que ese fue como nuestro primer inicio. Posteriormente, 2 o 3 años más tarde, lo que hicimos fue, a través de una consultora, tratar de ordenar todo esto que veníamos teniendo y armar un programa de bienestar quizás más robusto y más desarrollado. Y la verdad que tuvimos una buena experiencia, trabajamos sobre las neurociencias y la verdad que nos fue bien. Pero lo que notamos es que rápidamente el compromiso o el seguimiento decayó. ¿Por qué? Porque era un agente externo que venía un poco a ordenarnos y eso nos complicó. Entonces ahí entendimos que este cambio de cultura debía meterse dentro de la compañía y tenía que ser una motivación diaria propia del equipo. Eso es lo que empezamos a entender. Y ahí es donde nosotros llevamos esto a este concepto de estilo de vida. Y armamos el equipo de estilo de vida. Y ese equipo, con el estilo de vida, es el equipo que se encarga de llevar adelante este plan. Y como lo dice la palabra, no es una persona, no soy yo el que arma o desarrolla eso, sino que somos varias personas. Tenemos un médico especializado en lo que se llama salud pública en Argentina. Tenemos un médico que, digamos, que está especializado en el estilo de vida, que habla en general. Ese tipo de medicina trabaja más sobre los factores preventivos y no sobre los diagnósticos y los tratamientos, sino que habla de esto de los hábitos que tienen las personas. Sumamos gente de la esfera de la salud mental, psiquiatras, psicólogos. Bueno, estoy yo, que me encargo toda de la parte más ergonómica y traumatológica, enfermeros, nutricionistas, y todo ese equipo nos permitió formar esto, y este es el equipo que tracciona el programa. Dentro del programa yo les voy a hacer hincapié en el último, que es el entorno laboral saludable, por una cuestión de tiempo. Quizá después en los otros podemos ahondar, pero en general tienen que ver más con recursos humanos, con relaciones sociales, con relaciones laborales. Entonces me voy a quedar en este punto, que es el promover un ambiente de trabajo saludable. Cuando nosotros vamos a hablar de este pilar, se van a dar como 6 ejes de trabajo. El primero va a ser la alimentación saludable. El segundo van a ser los hábitos de consumo que pueden tener nuestros empleados. El nivel de actividad física que realizan, o si lo hacemos a la inversa y a la negativa, el nivel de sedentarismo que presentan. El sueño y el descanso. El programa de ergonomía y lo que es la salud mental. Yo voy a hablar un poquitito de cada uno y les voy a ir contando cómo fue nuestra experiencia en esto. Bueno, el eje de alimentación saludable. Yo ahí pongo tres líneas, pero vamos a desarrollarlo un poco más, lo que fue este plan, por decirlo de alguna manera. Son diferentes planes que arman el programa. Esto es mi experiencia. Cuando yo tomo, digamos, el liderazgo del equipo, uno de los principales problemas que veía era cómo alimentábamos a nuestros empleados. ¿Y esto derivado de dónde? Y de varias cosas. Primero, tenemos que entender que nosotros, a través de la alimentación, determinamos un montón de, digamos, situaciones que atañen a la salud de los empleados, sea durante el trabajo o sea cuando se van a sus casas. Nosotros podemos tener, para mí, impacto directo en todo, digamos, esto aplica para todos los programas, porque cómo le doy de comer mientras que está trabajando, digamos, en mi compañía, cómo le enseño a comer cuando está en su casa, cuántas horas de trabajo lo tengo, digamos, durante una semana conmigo. Eso incide directamente en cuánto va a descansar. Si yo lo sobrecargo de trabajo, seguramente lo voy a estresar. Las condiciones de ergonomía también. Entonces, un poco el concepto es que nosotros no tenemos incidencia solo dentro de la planta donde nos toca ejercer la medicina, sino que tenemos, en mi opinión, incidencia directa en lo que pasa fuera también de la compañía. Y por eso creo que tenemos como un compromiso ético, digamos, de desarrollar conductas saludables, que no se quede solo en la planta. Tenemos que lograr que eso se lleve a la casa para tener buenos resultados. Cuando tomamos el servicio veíamos que en nuestra planta, el consumo, por ejemplo, hicimos una evaluación
de cuánto era el consumo calórico de los almuerzos y de las cenas en nuestro comedor. Y lo que veíamos era que duplicaba, por ejemplo, la cantidad recomendada de kilocalorías, duplicaba la cantidad de hidratos de carbono, duplicaba la cantidad de grasas saturadas. Bueno, ahí empezó nuestro primer cambio o nuestro primer plan de mejora en lo que fue la alimentación. Eso tuvo que ir también de la mano de una capacitación y de evaluaciones personalizadas también del nutricionista. Y esas acciones obviamente iban a tener un impacto específico si las tomábamos, digamos, de manera sólida o basado en la evidencia o basado en los indicadores. Esto, obviamente, como hablábamos recién, no se hace de un momento a otro. Esto lleva un tiempo desarrollarlo. Y no es que uno puede hacer una presentación, poner una acción y rápidamente la va a cumplir. Esto es un desarrollo que lleva un montón de cuestiones internas, por ejemplo, dentro de una compañía, que pasan por el sindicato, que pasan por los costos, que pasan por la operación, donde uno va tratando de mejorar eso. Otra cosa que yo veía, que es como darle otro nivel a lo que es la alimentación saludable, es, por ejemplo, si yo charlaba con gente de la planta, le preguntaba, bueno, ¿qué cosas hacen positivas en el comedor? Y me decían, no, tenemos menús saludables, tenemos menú para diabéticos, damos opciones sin sal para los hipertensos. Ah, buenísimo, uno a primera vista que decía, muy buenas acciones. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Mostrame los porcentajes que tenemos de hipertensos en la planta. Bueno, el porcentaje de hipertensos es del 10%. Estamos hablando que en una planta de 1000 personas son 100 personas que son hipertensas. Bueno, ahora mostrame cuál es el consumo semanal de los platos sin sal, por ejemplo. Y si había un plato por día era mucho. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿De qué sirve tener ese menú si los empleados no iban a hacer uso de eso para cuidar su salud? ¿Y de qué servía tenerlo si yo no iba a monitorearlo y iba a ver qué estaba pasando? Ahí lo que faltaba era la instrucción o era la educación alimentaria de esos empleados. Y esto va para hipertensos con platos sin sal, va para diabéticos con alimentos altos en carbohidratos, va para pacientes obesos que están comiendo muchas más calorías de las que deberían estar comiendo. Y ahí el servicio médico es el que tiene que asegurar este monitoreo y las acciones, y el seguimiento de esas acciones, porque si no, netamente son como, digamos, declaración de acciones que tenemos, pero que realmente no tienen el impacto. O sea, porque si yo lo copio, tengo todos estos menús, muy probablemente alguien pueda decir, che, qué buenas iniciativas, pero la verdad que son estériles esas iniciativas porque no mejoraron la calidad de vida de nadie. Y la calidad, digamos, de la alimentación, para que se entienda, influye directamente en un montón de enfermedades que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que a través de lo que es la obesidad, el síndrome metabólico, generan lo que es la resistencia a la insulina, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares que se pueden dar, que hoy en la Argentina son, por ejemplo, la primera causa de muerte. Entonces, fíjense, solo con este pilar, ¿dónde llegamos a generar la prevención de la causa de muerte más importante en el país? La importancia que tiene esto. Pero la importancia de hacerlo bien, a conciencia, midiéndolo, siguiéndolo. Si nosotros no hacemos eso, yo digo que son acciones estériles. Los hábitos de consumo, hoy por lo menos en el post-pandemia, se convirtieron realmente en algo muy importante. Nosotros hicimos un relevamiento en planta durante la pandemia y lo hicimos post-pandemia. La verdad es que encontramos indicadores que eran muy negativos. Esto lo hicimos a través de interrogatorios de Google Forms, rápidos de contestar. Veíamos cómo el consumo de lo que son los alimentos ultraprocesados era altísimo, el consumo de bebidas azucaradas son altísimos. Nosotros también medimos, por ahí no lo nombré, pero hoy en el comedor estamos midiendo como indicadores el consumo, por ejemplo, de pan, el consumo de sal, el consumo de frutas, el consumo de agua. Son indicadores súper simples de medir y te van mostrando un poco cómo va la cultura o cómo van mejorando sus hábitos los empleados. Y en esto un poco era lo mismo, porque veíamos cómo eran los hábitos de consumos alimentarios. Hoy en la Argentina estamos pasando por una doble, digamos, problemática en el consumo de alcohol y en el tabaco, con diferentes enfermedades que vienen derivadas de ellas. Y viendo esos indicadores es donde nosotros tuvimos que empezar a tomar acciones orientadas sobre todo al cambio de hábito y al cambio de consumo. Obviamente, por eso necesitamos el equipo multidisciplinario, porque necesitamos que trabaje la psicóloga, que trabaje el psiquiatra, que trabaje la nutricionista, que trabaje el médico, porque eso había que abordarlo de manera transdisciplinaria.
Y ahí estamos todavía trabajando. Ahora, seguramente el año que viene, vamos de nuevo con el relevamiento para ver qué impacto hemos logrado. Pero bueno, yo siempre lo que recomiendo también es que uno mida y compare. Entonces, si yo mido el consumo de tabaco en mis empleados y llega a un 30% y comparo con lo que es la encuesta de factores de riesgo de la Argentina, por lo menos yo tengo esa fuente de comparación, y veo que el porcentaje es similar, bueno, si bien estoy mal y puedo mejorar, estoy dentro de la media de mi población. Y entonces quizás no lo veo tanto como un problema tan grande porque es difícil escapar a la media de la población donde trabajamos. Ahora, si yo duplicara esos números, eso sí, para mí sería un signo de alarma. Entonces, eso marca vamos a decir, con la fuerza que iría a trabajar las acciones de cada programa de acuerdo a cómo está con los indicadores en comparación. En esa encuesta, y también lo que nosotros hacemos anualmente son los exámenes periódicos de salud. También los exámenes periódicos aprovechamos para hacer relevamientos y ver cómo están los indicadores, por ejemplo, de actividad física. Empezamos a evaluar qué nivel de sedentarismo teníamos. Por suerte tenemos una población que es bastante joven, entonces en estos niveles resultamos bien. Pero cuando uno iba y estratificaba los resultados, veía que había sectores que estaban mejor que otros. Cuando uno separaba ciertos sectores, veía que un poco los indicadores se modificaban. Y es por esto que nosotros desarrollamos un programa que, bueno, le llamamos programa Wearable, donde por sectores usamos las pulseras, los monitores de frecuencia cardiovascular, y de esa manera nosotros podíamos monitorear la cantidad de pasos que hacían por día para ver cómo era el nivel de actividad física. También nos ayudó para otro eje que era el de descanso. Y ahí empezamos a medir un poco cómo era la actividad física, también se hacía en actividad física. Eso iba acompañado de un cuestionario, lo hacíamos por 10 días y al final hacíamos como una devolución general digamos, al grupo. No sé, tomamos un grupo, equipo de seguridad e higiene, poníamos las pulseras, hacíamos el kick-off, hacíamos la reunión, le explicábamos el porqué, cómo se cargaban los datos que necesitábamos, analizábamos los datos a los 10 días y hacíamos una devolución general de cómo le había ido el equipo. Una devolución que les digo era muy nutritiva, porque cuando los números daban mal, de alguna manera, no decíamos quiénes, pero todos veían que sus indicadores eran malos. Y eso motivaba un poco a mejorarlo. Y después invitábamos al consultorio de estilo de vida a tener consultas mano a mano con cada uno para darle una devolución personalizada. Mirá, estos fueron tus niveles de consumo energético, vos hiciste tantos pasos, en los 10 días hubo un solo día que lograste hacer actividad física moderada. La verdad que ese fue un trabajo muy interesante que ya tenemos redactado y quizás publiquemos algo. En sueño y descanso utilizamos lo mismo porque nos permitía medir cómo tenía el descanso. Acá se van a llevar una sorpresa porque el post-COVID generó realmente alteraciones del sueño y del descanso. Yo creo que el consumo de benzodiazepinas y de inductores del sueño va en crecimiento. Cada vez más gente consume medicación para poder dormir o descansar. Cada vez más gente duerme menos horas o el descanso reparador lo hace, digamos, incompleto. Y este es un punto que creo que debemos trabajar. Y nosotros siempre vamos a tener una incidencia directa en el trabajo, porque si nosotros tenemos un empleado que está con un mal descanso, no está durmiendo bien y encima yo lo tengo en horas extra porque tengo que producir 12 horas, no sé, durante 7 días, lo más probable es que esto lo empeore, o en turnos rotativos también esto lo empeore. Entonces, tener monitoreado esto hace que uno pueda tomar acciones tan simples como decir, estas personas no pueden hacer horas extra. ¿Por qué? Y porque están atravesando esta situación de desorden del sueño. Todo esto también influye en lo que es la salud cardiovascular. Todo esto influye en el estado de ánimo. Todo esto influye en las emociones. Todo esto influye en la vida social, en el contacto con el resto de los trabajadores. Todo esto influye en el nivel de atención y los niveles de accidentes que puede tener un empleado. Y fíjense cómo nosotros, directa e indirectamente, podemos influir ahí. Hay hoy talleres de higiene del sueño, creo que hay capacitaciones, el uso de pantallas, del tipo de consumo de alimentos que usamos, la cantidad de azúcares que consumimos de noche. Todo eso tiene un impacto en cómo vamos a descansar y nosotros podemos incidir a través de la capacitación. Obviamente después el empleado lo tiene que hacer interno y le tiene que salir naturalmente. La salud mental se convirtió, yo creo, hoy realmente está tomando mucho auge, por lo menos en mi país. Post pandemia esto creció
enormemente las crisis de angustia, las crisis de ansiedad que se están atravesando. Realmente uno lo ve. Nosotros tenemos nuestro equipo de salud mental, llevamos indicadores, monitoreamos cómo se están dando todas las situaciones. El consumo problemático, digamos, de sustancias también está muy, muy ligado, digamos, a los problemas que pueda haber. En la Argentina está saliendo una resolución que va a venir pegada a lo que es la resolución de ergonomía, o separada, vamos a ver, porque todavía se está dirimiendo, pero que va a obligar a todas las empresas a hacer el registro de los factores de riesgo psicosociales, y esto va a ayudar a tomar acciones para tener prevención. Nosotros hicimos un par de estrategias para trabajar esto, sobre todo primero pusimos como una consultoría, pero también trabajamos sobre talleres de manejo de emociones y talleres para los mandos medios, que veíamos que cuando hicimos por ahí una descripción de cómo estaba la planta, veíamos que eran los que soportaban más presiones desde abajo, desde el piso, y desde arriba, desde los jefes. Así que bueno, por lo menos en esto pudimos trabajar y tuvimos un buen resultado. Y bueno, y la ergonomía obviamente va a incidir en todo. Cómo trabajen, las condiciones que trabajen, la sobrecarga, los trastornos musculoesqueléticos. Hoy 8 de cada 10 personas en la Argentina sufren un trastorno musculoesquelético en algún momento de su vida. Imagínense pacientes con dolor, qué calidad de vida, qué calidad de descanso, qué cantidad de consumo de analgésicos van a tener, qué indicadores de ausentismo van a tener. O sea, van a ser enormes. Y nosotros podemos incidir. Y no todo es gran inversión en invertir en compras de ingeniería gigantescas, sino que a veces son pequeñas cosas, entradas en calor, stretching final, la forma en hacer los gestos. Nosotros trabajamos mucho mirando al empleado, nosotros le damos un enfoque muy deportivo, viendo la técnica. Muchas veces encontrás desvíos de estándares. Cuando uno se pone a analizar esto, no se hace la acción como está descrita, y ahí vienen los problemas o las alteraciones musculoesqueléticas. Nosotros tenemos un plan de ergonomía muy robusto, que se viene trabajando hace mucho. Por suerte se ha desarrollado y lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Tenemos un equipo para esto, tenemos gente idónea. Yo por suerte también en la materia me desenvuelvo bien, porque mi especialidad, traumatología, me lo permite. Y hace varios años que estamos con esto, porque entendemos que es la llave para un montón de otras cosas. Yo ahora por ahí les muestro un poquitito más de ergonomía más adelante. Nuestro plan en su momento fue, esto es un poquitito lo que fue nuestro resumen, como para que vean la parte de alimentación. Hicimos el programa El Comedor Te Cuida, Educando para Comer Sano. Yo creo que ya el título habla de cuáles eran las acciones que incluían. Te acompañamos en tu descenso de peso, eso es asistencia. La cesación tabáquica, lo que son el sueño y el descanso, también los programas de higiene del sueño. Tratar de desarrollar lo que es actividad física, no hay vida sin movimiento, mejorando posturas. Eso para el trabajo, eso se mezcla mucho con ergonomía. En lo que es salud mental, a mí el que más me quedó fue el taller de manejo de emociones y el taller de adicciones, porque hoy estamos atravesando realmente una pandemia. Tuvimos que armar un programa con prestadores externos, un convenio sindical también para hacer una contención de los empleados, porque estábamos viendo que el consumo de marihuana y cocaína se estaba elevando mucho. El consultorio de estilo de vida para nosotros fue la llave de todo esto, porque realmente era como nuestro faro o nuestro punto de referencia para impulsar todo esto, para que cualquier persona se pudiera sentar a charlar de hábitos saludables, donde se le trataba, digamos, de inculcar el hábito saludable, y no solo a través de una charla o de una capacitación como podemos hacerlo en general, que es de manera masiva, pero no es tan personalizado. Y en este consultorio trabajaban, digamos, en conjunto y de manera, digamos, a veces sincrónica y a veces asincrónica, pero la nutricionista, el médico, la psicóloga. El plan integral de ergonomía, ahora les muestro algo. Los factores de riesgo psicosociales, ahora se viene lo que es la evaluación COPSOC o el LISTAS 21, son similares. Empezamos con campañas que se llaman las campañas Cuidamos, que empezamos a hacer todo prevención sobre la salud femenina, sobre la salud masculina, y empezamos un programa que está en blanco, que es que ahora les cuento un poquitito, que es el desarrollo de una certificación, porque todo esto lo que nos dio a nosotros un poco la experiencia, o creemos que hemos logrado algo de experiencia, de cómo desarrollar, de cómo impulsar, de entender cuáles van a ser los frenos y cuáles van a ser los problemas que vamos a tener
que nos vamos a encontrar para tratar de articular todo esto. Y la idea fue, nosotros entendemos que los servicios de medicina laboral son realmente efectores de la salud pública. Si en la Argentina hay 10 millones de trabajadores que pueden alcanzar a sus familias, vamos a estar incluyendo por lo menos 30 millones de personas. Entonces son una llave de la salud pública. Con ese concepto, entendemos que si todos desarrollan niveles altos de bienestar, niveles altos de este tipo de programas, van a generar realmente conciencia de salud, van a generar hábitos saludables, y eso va a redundar, digamos, en la salud social, por decirlo de alguna manera. Entonces llevamos a la universidad un proyecto de hacer certificación de empresa saludable, tomando todos estos puntos y estos lineamientos o programas, para que la universidad, en este caso la Facultad de Medicina de Argentina, pudiera certificar de alguna manera como reconocer a una empresa todos estos esfuerzos que estaba haciendo. Porque entiendo que eso podría impulsar a que más empresas tomaran, digamos, el compromiso de desarrollar estas cosas. Este es el plan de ergonomía, cómo vamos identificando y vamos revisando continuamente los riesgos ergonómicos que podemos encontrar. Hay un marco legal en la Argentina que nos obliga, pero creo que esto se venía haciendo desde antes que saliera la ley. Y este es un poquitito la certificación, ahora les cuento en 2 palabras. Yo, en un modo de resumen, yo les cuento cómo fue mi desarrollo. Yo lo que en mis inicios quizá a veces discutíamos, y creo que en la introducción algo hablamos, pero en mis inicios en la profesión discutía a veces con los profesionales de seguridad. La discusión era, bueno, vos trabajás para el equipo de seguridad, y yo le decía, no, vos trabajás para el equipo de salud, porque si la gente no se accidenta, vos cuidás la salud de las personas, entonces trabajás para nosotros. Era como una chicaneada, pero que ahora mirándolo en retrospectiva me mostraba algo, y que era como que no nos poníamos de acuerdo. Y bienestar para mí es como que abraza a los 2 equipos, abraza al equipo de recursos humanos, abraza a la operación, porque pone en el centro la persona, no solamente su salud, sino la persona. Y realmente a mí el enfoque que tiene el bienestar, el enfoque que tiene de hábitos, es la llave para empezar a trabajarlo. Yo en algún momento en la planta, realmente las plantas lograron niveles de seguridad muy altos, y en esos inicios venían y me decían, tenemos 2 años sin un solo accidente. Y estaban esperando que yo los felicitara, y mi respuesta era, pero se te infartaron 3 personas. Y me miraban como, qué bicho raro, ¿qué me está diciendo? Si se infartaron en la casa. Y ahí eran las discusiones, bueno, pero si se alimentaron acá, si no pudieron hacer ejercicio porque trabajaban acá, si no podían descansar bien porque estaban acá, si hacían sobreesfuerzos porque no tenían las herramientas ergonómicas por estar acá, ¿cuál fue nuestra incidencia en ese infarto? Probablemente sea mucho más alta de la que creemos. Y es ahí donde para mí el bienestar viene a zanjar esa división de, bueno, pasa dentro de la compañía o fuera de la compañía, porque ya hablamos de hábitos, y los hábitos los van a tener que tener tanto dentro como fuera. El proyecto de entorno laboral saludable consta de 4 pasos, son simples, y la idea es tener una autoevaluación que ya la hicimos en base a los pilares que les mostré anteriormente. Secundario a eso, tener una visita de un equipo promotor. Ese equipo promotor va a estar conformado muy similar al formato que tenemos nosotros de equipo de estilo de vida, con diferentes, digamos, disciplinas, porque la idea es que esa visita, primero, vamos a decir, en un formato de auditoría, por decirlo de alguna manera, pueda chequear, digamos, que las cosas que se hacen en autoevaluación sean reales, y poder armar un plan en conjunto para poder dejar, digamos, algo en esa compañía para que se desarrolle, definir quiénes son los líderes, digamos, de estas acciones, y definir los indicadores que vamos a seguir, y obviamente después el seguimiento y la reevaluación. Y con esto llegar a la certificación y decir que esa empresa es una empresa que tiene un entorno laboral saludable, poner de alguna manera un sello de garantía de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, que pueda, digamos, yo creo que alentar a muchas empresas a esto. Esto tiene esta trampita, yo sé que la certificación muchas veces es como un llamador para algunas empresas, entonces uno usa
por decir, ese gusto que tienen quizás las corporaciones para hacer una buena acción, que entiendo yo que estos planes redundan en eso, en buenas acciones en general. Así que bueno, espero no haberme excedido mucho en el tiempo y muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Gracias, Aldo. Muy interesante tu charla. Realmente creo que deja demasiados aprendizajes para las personas que están tratando de implementar o ya están ejecutando algunos temas de bienestar, ¿no? Esos 5 pilares que ahora mencionas, creo que son fundamentales para el desarrollo de estos proyectos dentro de las organizaciones, para el tema de bienestar. Y pues vaya, Javier, no sé si tengas por ahí alguna pregunta. Yo tengo algunas, pero el foro Arranca, es nuestro. No, arranca tú. Gracias. Algo importante que mencionar, y me gustaría que nos dieras tu opinión con base en la experiencia con este proyecto, es cómo poder amalgamar y montar a la alta dirección para que compren este tipo de proyectos, ¿no? El bienestar, hablabas un poco de esas horas extras, de la gente sin dormir, Claro. muy importante. Gente que tal vez en ese proceso, su tolerancia o la reacción hacia ese estímulo de vengo de un tiempo de no descanso y hoy día quieres que me quede más en el trabajo. ¿Cómo montar a esa alta dirección en este proyecto con estas aristas que mencionas? Bueno, ahí yo te digo mi experiencia en esto. Tenés que saber a quién le estás hablando. Y a quién le vas a hablar va a definir bien cómo va a ser el enfoque de lo que vas a hablar. Entonces, a mí se me viene hoy, no sé, si tengo que hacerlo con un gerente de recursos humanos, lo más probable es que me prepare con indicadores, con números, desde el ausentismo. Entonces me siente y le diga, mirá, la verdad es que tuviste un ausentismo por problemas cardiovasculares que fue de tanto, y va a ser elevadísimo. Tuviste un ausentismo por problemas musculoesqueléticos de tanto, y va a ser elevadísimo. Y yo sé que esa persona, cuando yo le muestre números groseros y se lo pueda transformar en plata, muy probablemente, al de recursos humanos, ¿no? Voy a captar la atención. Seguro estoy de eso. Quizás cuando hable con otras personas, esa no sea la estrategia. Si yo hablo con, no sé, con el gerente de seguridad, lo más probable no es que hablemos de ausentismo, sino que hablemos de la cuestión del cuidado de la salud, porque como esa discusión de, bueno, sí, nadie se dobló el tobillo dentro de la compañía, pero tenemos, no sé, 77 lesiones de un tendón del hombro, y ahí al gerente de seguridad e higiene, porque yo ahí lo puedo vincular con lo que son las enfermedades profesionales, quizás ahí él me preste más atención y lo pueda traer al proyecto. Quizás a un director de operaciones que esté con certificaciones o esté con programas, no sé, de modernización o de otras cosas, le hable de la certificación de la Facultad de Medicina y ya el título lo convoque un poco digamos, a realizar este tipo de acciones. Pero para mí la clave es con quién estoy sentado, es el enfoque que le tengo que dar. Y ahí está un poco la habilidad del que quiere vender este programa, o sea, venderlo en el buen sentido, digo, ¿no? El que quiere generarlo. Yo creo que si vos tenés buenos números y sos sólido en los datos, esto convence por sí mismo a cualquiera, porque fíjate de las cosas que hablé de enfermedades cardiovasculares que son la primer causa de muerte. O sea, ¿quién no puede querer ir a hacer prevención sobre eso? Un suicida nada más. O sea, si vos lo presentás bien y mostrás eso, es imposible que no digan, che, está bueno esto. Y después también trastornos musculoesqueléticos. 8 de cada 10 personas van a tener un trastorno musculoesquelético. O sea, les va a pasar a todos, hasta los propios que le estás presentando el proyecto. Lo mismo con los trastornos de salud mental. O sea, son cosas que hoy tienen una incidencia tan elevada que si vos vas sólido con los números, por sí mismos se terminan imponiendo. Pero bueno, a veces el enfoque que le tenés que dar en cada charla es diferente. Y después también hablar del riesgo, ¿no? A veces cuando uno no le dan, o uno quiere traccionar un proyecto y se lo tienen dormido, por ejemplo, bueno, a veces uno quizás presiona un poquitito más diciendo, bueno, ¿saben qué va a pasar? Se va a morir una persona dentro de la compañía de un infarto. Quizás ahí te escuchan un poquito más y da un poco más de miedo. Yo esa estrategia a veces la uso, pero es un poco la experiencia. Buenísimo, gracias, Aldo. Adelante, Javier, por favor.
Sí, siguiendo el hilo que trajo César y lo que tú nos estás compartiendo, Aldo, eh, cuando tú hablas de mantener un idioma con quien tienes adelante y tienes que venderle el proyecto, que es así, hay que vender cosas, porque la compañía tiene un montón de cosas para hacer y obviamente hay que encontrar el lenguaje para cada uno de ellos y para el estadio cultural que tenés adelante. No es mismo un director que está en una zona de riesgo, que es temerario, que es cortoplacista, famoso, y este programa, ¿qué me va a traer ahora? ¿No? A un director, que a lo mejor un perfil como el tuyo, que tiende a ver a largo plazo, a ser una organización sustentable. Ahora bien, frente a esos momentos, muchas veces nos preguntan, y seguro quien está ahora o va a estar viendo esto se va a preguntar ¿hay algún cálculo que tú hayas usado que le pueda servir a un profesional? Por ejemplo, digas, bueno, una enfermedad típica puede generar un costo o un gasto de $10.000 o $1.000. ¿Has tenido la oportunidad de materializar eso, por ejemplo, para alguien de finanzas? A Sí, llegar a algún número aproximado, no te digo exacto porque no es la intención, ni tampoco poner plata a una enfermedad. sí, Pero a mirá. veces, no, el famoso, ¿cuánto sale ese equipo? No, si querés te digo cuánto te sale no tenerlo, porque eso sí lo Claro, sé. bueno, Tanto se nosotros entiende. en su momento para armar, cuando armamos un proyecto de todo lo que era ergonomía en una de las plantas, que quisimos incluir el kinesiólogo dentro de la compañía, mostramos las estadísticas de trastorno musculoesquelético, mostrábamos la actividad que tenían. En su momento le hicimos una presentación que era muy didáctica porque nosotros mostrábamos cómo trabajaban las personas que repartían los bidones o los botellones grandes de agua y dividíamos la pantalla en ese empleado y al lado alguien en un gimnasio haciendo CrossFit, por ejemplo, manejando las mismas cargas, Claro. haciendo los mismos gestos, entonces le mostrábamos cómo preparábamos nosotros nuestro empleado y cómo se preparaban los otros, en alimentación, en descanso. Entonces mostrábamos la simetría. Y ahí empezamos a hablar del atleta laboral, por decir de alguna manera, y de cómo lo teníamos que entrenar y cómo lo teníamos que cuidar. Eso no alcanzó en un principio para poder, digamos, lanzar el proyecto. Vos lo mirabas y era hermoso como lo habíamos preparado, pero no había alcanzado. Entonces lo que tuvimos que hacer es, bueno, ¿qué pasa cuando una persona tiene una lumbalgia? Bueno, a ver, ¿cuál es la incidencia de lumbalgia en el grupo de repartidores? Bueno, es del 10%. ¿Cuántos empleados son? Eso te sacaba el número de eventos que iba a tener. ¿Cuál era el promedio de baja laboral que tenía cada uno de estos cada vez que salía? Hoy, lamentablemente, en Argentina realmente se estiran los periodos y en general duran entre 10 a 20 días la baja laboral. Entonces ya teníamos 20 días, tantos episodios, entonces preguntamos cuánto le pagaban a cada persona, o sea, cuánta plata ibas a pagar para que no hiciera nada esa persona. Y ahí sacamos un número. Aparte había que sumar el reemplazo que había que poner por esa persona, que era un sobrecosto. Y ahí poníamos el otro plazo. Entonces, de esa manera, yo no recuerdo el número, pero se hizo ese cálculo y ahí lo presentaron. Y ahí fue el momento, me parece que fue la llave donde dijeron, no puede ser que estemos gastando esta fortuna. O sea, lo que parecía caro, que era traer un kinesiólogo, no era ni siquiera el 5% de lo que se perdía. Y lo bueno de eso fue que se convenció, pero seguimos la estadística, por ejemplo, de días perdidos por trastorno musculoesquelético, y lo seguimos durante el año y les mostramos toda la plata que se ahorraron el año siguiente. Y era muchísima plata. O sea, podía pagar 10 kinesiólogos con esa plata. Y eso fue realmente, fue súper positivo, porque fue la llave, te digo la verdad, fue costo-beneficio y ahí se activó el programa. Pero no recuerdo los números. En No, pero Argentina estamos pasando realmente un momento bastante caótico con los números, así que es medio es difícil. difícil calcular en dólares. Pero Sí, o sea, el tema es ese, que a veces depende ese interlocutor, depende de quién tenés enfrente, es el número que lo puede orientar a realmente el beneficio, que después seguro va a entender que el final es la salud. Pero sí, muchas veces, y nos ha pasado, Aldo, y seguro a ti te ha pasado, que uno intenta pararse en el valor, pero si quien está enfrente mío no tiene ese valor, no hay discusión posible. Como tú dijiste, no impactó. ¿No impactó por qué? Porque el director que tengo enfrente está en una zona cultural por debajo de la mía, en donde es cortoplacista, donde busca soluciones inmediatas, no va a entender esto de la salud a mediano plazo y a un año mejor. Y esa es la clave, encontrar
el lenguaje para esa persona con ese estadio cultural o con esos rasgos culturales que no es que esté mal, es que es su forma de vivir la seguridad en ese momento, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que ahí lo que vos decís es el desafío que tenemos, porque no es solo el nivel cultural de los empleados, sino que el primer paso es el nivel cultural de la dirección. Es durísimo cuando la dirección no te acompaña, porque una vez podés convencer con algún truquito, 2 veces podés convencer con algún truquito, pero si todo el tiempo tenés que estar como haciendo jugarretas medio malabares para convencer de esto, es muy difícil. Entonces, siempre la línea de mando tiene que ser la primera que tiene que estar convencida de esto, tiene que acompañar, pero acompañar desde los hechos, porque las compañías también es muy fácil lo que hablaban, un slice, 5 títulos súper marketineros sobre bienestar y salud, y de repente después no pasa nada. Cuando venís y le decís necesito 4 pesos para hacer esto, te digo, no, vamos a ver que los proveedores, que la no sé qué. Bueno, por eso la cultura tiene que estar, y por eso lo que hablaba, esto no se hace de un día para otro. Que hay que hacerlo, no hay duda, pero nadie puede esperar resultados a corto plazo. Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar los hábitos de la persona, tenemos que cambiar la manera de pensar quizás de la compañía. Tarde o temprano lo van a ver, pero bueno, a veces no es tan sencillo generar una cultura. Vos lo sabés bien porque es un proceso, esa famosa curva de Bradley que obviamente lleva su maduración. La idea es un poco traerla también, no sé si es traer la salud, sino que nosotros, los de salud, empecemos a trabajar con conceptos que ustedes ya tienen súper desarrollados. Yo siempre dije, en todo lo que hago yo, en todos mis programas, en todo mi plan de salud, en todas mis iniciativas en general, traigo muchas herramientas o trato de utilizar herramientas que vi que los licenciados en seguridad e higiene usaron y les dieron resultados. Lo que pasa es que siempre yo también les digo a las diferentes personas de las compañías, tienen que tener paciencia con los médicos, porque no nos formaron en esas áreas, no tenemos formaciones en áreas de recursos humanos, no tenemos formaciones en informática. Fuimos seteados dentro de la facultad para un fin que es diferente quizás, que hay modelos viejos todavía de educación, lamentablemente, al menos en las facultades en la Argentina, y no nos enseñan todas estas áreas, uno las va adquiriendo de alguna manera de los compañeros, se va nutriendo. Entonces yo siempre digo, tengan paciencia con los médicos en las empresas. Tarde o temprano van a aprender a moldarse, van a aprender a trabajar con eso, pero entiéndanlo que no los formaron para eso. Más allá de que sean especialistas en medicina laboral, después, bueno, cada médico tiene sus herramientas personales, por decirlo de alguna manera, cómo va aprovechando, cómo va aprendiendo. Yo en mi caso, por lo menos, todo lo que pude ir aprendiendo, soy como una esponjita, que voy robando cositas, pero realmente son herramientas que yo trato todo el tiempo de ver, revisar, ver qué están haciendo, ver que las capacitaciones de seguridad, ver, escuchar, aprender y después, bueno, modelar, digamos, mis planes con esas cosas. Muy bueno. Buenísimo, Aldo. Continuando con esta parte estadística que ya entramos un poquito, ¿ustedes han encontrado algún tipo de correlación entre esa gente o esos perfiles que están generando accidentes y pérdidas dentro de la misma organización y con un bajo tema de bienestar dentro de estos 5 pilares que han establecido en Danone? Absolutamente. En general van de la mano porque son parte de lo mismo. O sea, la persona que no toma, digamos, noción de los riesgos para la salud, en términos de accidentes, no los toma en términos de salud. Van de la mano porque para mí es como una manera de pensar. Por eso ya acá el bienestar hace como que no separa la salud y la seguridad. Es una manera de razonar, de autopreservación. Si no se autopreserva, no poniéndose un casco en un lugar que se le va a caer un fierro y se muere al instante, imagínate si se va a autopreservar tomándose la presión de una enfermedad que quizás va a tener repercusiones dentro de 10 años, menos aún. Entonces, son formatos de pensamiento y es por eso que tenemos que romper eso, pero no romperlo desde la seguridad, ¿se entiende? Es romper el pensamiento. Es remodelar ese pensamiento. Cuando nosotros remodelemos esos hábitos, esa manera de pensar, va a pensar diferente para todo. Va a pensar diferente para recursos humanos, para su compromiso con el trabajo, va a pensar diferente en seguridad, va a pensar diferente en salud. Pero yo creo que es como un general. Pero sin dudas que sí, los perfiles en general, nosotros nos cruzamos mucho nosotros porque
dentro de, digamos, de mi tarea, no es que solamente manejo la parte de bienestar, sino que tengo que hacer también la de medicina laboral, del control de ausentismo, de investigación de accidentes. Entonces uno siempre está trabajando sobre el perfil de la persona que, por ejemplo, tiene un accidente y mira un historial, ve un continuo de ese empleado, qué le pasó, o sea, por qué tantas, no sé, tantas enfermedades de tal tipo, por qué tantos accidentes de tal otro. Hacemos como toda una descripción y lo que vemos es eso. De hecho, hasta se han llegado a usar test para ver cuán riesgosa es la persona, cuán temeraria se están haciendo. Y uno cuando cruza, sí, absolutamente, ahí es, no te voy a decir el 100, pero tiene una correlación del 80% fácil. No, buenísimo, buenísimo. Javi, ¿algún otro comentario o pregunta que quieras hacerle a Aldo, que ha sido muy, muy enriquecedor estos momentos, ¿no? No, de mi parte estamos, la verdad, creo que necesitamos 5 horas para exprimir todo Sí. lo que tiene Aldo para compartir, pero la verdad te agradezco porque diste tips y especialmente esos consejos. Tenemos muchos nuevos managers de seguridad que están entrando a este oficio y es buenísimo poder escuchar directamente de profesionales como tú, Aldo, los tips claves para empezar, porque seguro a algunos les será difícil establecer un programa, pero nos hablaste de 4 o 5 cosas claves que ayudan a empezar a dar los primeros pasos, como tú dijiste, que orientan, y esa es la clave, ¿no? Los programas empiezan con una planificación y algún objetivo concreto. Me encantó tu forma de medirlo, me encantó eso de ir a la cantina, al restaurante, cuántos platos sin sal, ¿no? Y 0. Entonces, es todo un show que no está teniendo impacto. Es hermoso, me encantó, lo vamos a utilizar cuando hacemos las evaluaciones en las plantas porque es divino, es todo esto que me querés mostrar y no está teniendo impacto y es buenísimo. Y compartiste eso, que te agradezco mucho el haber compartido cómo generar impacto real en las organizaciones. No, bueno, yo me extendí bastante, disculpen eso, sé que me pasé, pero bueno, les agradezco, pero yo soy muy de eso, o sea, soy muy de meterme en lo que se dice, pero de ir a ver si pasa, porque a mí me pasó, estamos haciendo un montón de cosas para la alimentación saludable. Bien, ¿cuál es tu índice de sobrepeso y obesidad? Arriba del 60%. No estás haciendo nada, o lo estás haciendo muy mal. ¿Se entiende? No estamos trabajando bien, chicos, o sea, tenemos que mejorar. No, porque hicimos esto, hablan solo los números. En la pandemia tuvimos que licenciar casi media fábrica porque los factores de riesgo que tenían de obesidad. Entonces, es como que esas pequeñas preguntas desactivan un montón de relato, por decir de alguna manera. Preguntas poderosas. Claro. Sí. Excelente, Aldo, Javier. Agradecerles este tiempo, como siempre, es súper, súper importante los temas que tocamos acá en estas cápsulas de MindSafe. A todos los que nos están escuchando, por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, y nuestra página de mindsafemidot.com. Aldo, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrar este tema, estas recomendaciones o estos programas que nos presentaste el día de hoy, ¿no? No, bueno, a ver, seguramente si alguien tiene dudas o algo, que les escriban a través de la página de MindSafe, yo me ofrezco a responder, me transfieren las preguntas y respondemos, vemos cómo podemos incentivar. La idea es que esto sea como que prendamos una pequeña llamita para que alguno que lo pueda escuchar diga, che, me interesa empezar a recorrer este camino, creo en el proyecto o en lo que está diciendo. Y bueno, la idea es ayudarlo, o sea, la idea es difundirlo, la idea es que cada vez más personas puedan hacer esto. Yo me ofrezco a responder, a cruzar información con ustedes a través de la página sin ningún problema. A mí me van a encontrar en LinkedIn o en Instagram con el nombre Aldo Busto, no un nombre tan frecuente, así que me encuentran rápido y abierto a ayudar al que lo necesite. Transferir lo poco o mucho que sé, la poca o mucha experiencia que tengo. Si a alguien le sirve, yo estoy dispuesto a ofrecerme a ayudar. Muchas gracias, Aldo. Javier, por favor, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, también estamos en LinkedIn, Javier Norberto Ortiz, en Instagram igual, Javier Norberto Ortiz, simple igual que Aldo. Todos tenemos el mismo perfil de trabajadores con mucha pasión, dedicados a ayudar a otros, como Aldo hace día a día, y te agradezco esa pasión que pones, Aldo. Muchísima gente seguro está
está agradecida de todo el esfuerzo que haces. Gracias, Javier. A mí me encuentran como César Arturo Pérez en LinkedIn. Ahí vamos a estar subiendo algunos tips o de manera continua. Estamos generando videos, algunas recomendaciones. No me queda más que agradecerles a ambos por este tiempo, por esta aportación que hacen a la cultura de seguridad en las organizaciones, a la mejora de los perfiles dentro de las mismas. Recuerden que estamos conectando mentes seguras en MindSafe. Gracias, Javier. Gracias, Aldo. Gracias, equipo. Gracias, Aldo. Mil gracias. Hasta luego. Ahora voy a comer una fruta, una buena fruta.